Este audio está especialmente diseñado para que te puedas dormir. No hay imagen, solamente el audio. No hay cascadas, no hay pajaritos, no hay cielos estrellados, no hay nada de eso. Solamente el audio, porque es lo único que necesitas ya con los ojos cerrados para poder dormir. ¿Cómo voy a lograr que puedas dormirte? Bueno, como se hizo siempre, contándote una historia. Así como nos contaban a nosotros de niños un cuento antes de dormir, o incluso como podemos llegar a contarles hoy nosotros a nuestros niños. Es la única manera y es la más efectiva de distraer la mente, de entretenerla, para que luego sienta que no hay nada más importante para hacer ni para pensar más que dormir. Así es como me vas a escuchar decir un montón de cosas que parece que no tuvieran sentido. Me vas a escuchar hablar de muchas cosas que quizás no tienen relación entre sí. Me vas a escuchar contar historias quizás disparatadas, delirantes, incluso cómicas la mayoría de las veces, risueñas para que puedas dormirte con una sonrisa. Pero no estoy loco. Incluso vas a escucharme dar muchas vueltas antes de contarte la historia, antes de comenzar con la historia. Pero está diseñado así. Es todo a propósito. Toda esa aparente desconexión, todo ese aparente delirio, es justamente el que va a lograr distraer primero y luego aburrir tu mente para que te puedas dormir. ¿No me crees? Escúchame y comprobalo. Cuando hay personas que aman a otras personas y esas otras personas ni siquiera se dan por aludidas. Por ejemplo, había un muchacho en una oficina céntrica, que, bueno, déjame que te cuente una historia. Esta historia tiene que ver con un amor no correspondido. Otra vez, ¿no? Porque alguna vez recuerdo haber contado alguna historia sobre un amor no correspondido. Es que convengamos que es correspondido o no, o sea, es un 50% de los amores suelen ser no correspondidos. Así como un 50% es correspondido y un 50% tiene final feliz, otros no tienen final feliz, de hecho no tienen final. ¿Por qué no tienen final? Porque ni siquiera tienen principio. O sea, un amor no correspondido no tiene principio, ¿cómo va a tener final? Está bien, tampoco podemos hablar de final feliz porque, de hecho, algunos amores correspondidos tampoco tienen final feliz. Entonces, bueno, no podemos decir que los amores no correspondidos, reitero, no tienen final feliz. Son aquellos que no tienen final feliz porque no. A veces los amores correspondidos tampoco tienen final feliz. Y también, volviendo a lo que estábamos hablando, los amores correspondidos, bueno, ya me mareé cuáles son los amores correspondidos y los que no. No, decía que los amores no correspondidos no tienen inicio, por lo tanto, ¿cómo van a tener fin? Ni final feliz, ni final no feliz, no tienen final. Directamente. Bueno, de hecho, pensar en un amor que no tiene final es un buen pensamiento, porque, no sé, el amor que tengo hacia mi pareja no tiene final. Nuestro amor no tendrá final, amada mía. ¿Significa que se van a amar para siempre? No. ¿O sí? Bueno, ya me mareé. Vamos a contar la historia del muchacho que estaba en la oficina y que tenía un amor no correspondido. Pero a él le encantaba no tener amores no correspondidos. O sea, no era un único amor no correspondido que él tenía, sino que tenía varios amores no correspondidos. Y de hecho, tenía tantos amores no correspondidos como pisos tenía la empresa, como pisos tenía el edificio de la empresa. Él tenía la particularidad, ¿no?, que a él le venía como anillo al dedo por su condición de enamorarse fácil, por su condición de enamoradizo, por decirlo de alguna manera, le venía como anillo al dedo el puesto que ocupaba y la empresa en la cual trabajaba.
Él trabajaba en una empresa que tenía muchos pisos, trabajaba en una empresa que se ubicaba en un edificio cuya extensión era más que nada vertical, por lo tanto, había muchos pisos diferentes, pero todos para arriba. ¿No? ¿Por qué te digo esto? Porque puede ser una empresa que yo como Apple, ¿no? Que tiene esos edificios así para los costados y que tiene solamente 2 o 3 pisos para arriba y es como toda una cosa redonda. ¿Vieron las oficinas de Apple, nuevas de hace un tiempo, ¿no? Pero esas oficinas que soñó alguna vez Steve Jobs y que ahora, hace un tiempo, se hicieron realidad, se volvieron reales. Son una especie de ovni, ¿no? Parece una especie de nave extraterrestre, porque son todas oficinas circulares, todas vidriadas, ¿no? Al estilo de los Apple Store, pero son todas vidriadas, entonces por eso es que son circulares, porque todas dan un patio interno, una cosa así. Bueno, no importa. Les estaba contando que había una persona que trabajaba en una oficina, en un edificio, en una empresa, cuyo, a diferencia de Apple, que tiene todo para el costado, o se extienden las oficinas hacia los costados, estas oficinas se extendían hacia arriba, ¿no? Era un edificio que pertenecía a toda una empresa. Ocurre que el edificio tenía 43 pisos, y él, nuestro protagonista del día de hoy, tenía 43 amores imposibles. O 43 amores quizás posibles, quién sabe. Pero bueno, eran amores no correspondidos, por lo menos por ahora. ¿Por qué eran amores no correspondidos? Bueno, porque él iba piso por piso expresándole a determinadas damas que él elegía, ¿no? No era cualquiera, porque en cada piso trabajaba mucha gente, ¿no? Entonces, bueno, él iba piso por piso llevando papeles, o sea, a él le venía como anillo al dedo. La empresa donde trabajaba, el tipo de edificio que tenía la empresa y además el rol que él desempeñaba en esa empresa, porque él era el encargado, una especie de cadete, y era encargado de llevar papeles de un piso a otro. Entonces, él ya tenía esa condición de picaflor, vamos a decirlo de alguna manera, desde incluso antes de ingresar a trabajar en esa empresa. Y esto le permitía tener un amor en cada uno de los pisos. Pero no era un amor correspondido, reitero, no es que él tenía una novia en cada uno de los pisos y él iba directamente a encontrarse con una novia y a amarse en el cuarto de la fotocopiadora y mirar, no sé, estar atento por si venía la otra novia, ¿no? Y que no lo encontrara con esta. No. Él, reitero, tenía como amores no correspondidos, una cosa por el estilo. Él había elegido... Su primer día de trabajo fue bastante especial, porque él se dedicó a recorrer los 43 pisos en busca de señoritas que le agradasen, ¿no? Entonces él fue piso por piso, tocaba en el ascensor, ¡ping!, llegaba el ascensor al primer piso. Podría haberlo hecho por escalera, ¿no? Bien valía la pena el esfuerzo. Si uno iba a buscar gente a la que amar, uno puede subir por escalera, ¿no? Uno puede hacer ese sacrificio, no es necesario que venga el ascensor. Pero bueno, en este caso, este muchacho no quería. Este muchacho se subía al ascensor, perdía más tiempo subiéndose al ascensor y bajándose que eligiendo a la señorita a la cual le iba a dedicar sus más fogosos pensamientos, ¿no? Porque bueno, tenía una enamorada por piso, no, tenía una persona de la cual él se enamoraba por piso, pero después, cuando él se iba de la empresa, es como que terminaba pensando en todas a la vez. Y de noche, en la soledad de su cuarto, él tenía 43 novias diferentes. Y tenía 43 personas en las cuales pensar, 43 personas a las cuales dedicarle un mensaje de texto, 43 personas que se le venían a la mente cuando él escuchaba una canción, etcétera, etcétera. Pero bueno, volvamos a la empresa y a su primer día. Él llega a la empresa, ¿no? Obviamente le hacen una entrevista, le dicen, bueno, usted va a trabajar aquí, le gusta, no le gusta, no importa nada. Usted va a trabajar igual, ¿sí? Porque a usted dijeron que tiene que trabajar acá. Y va a cobrar X cantidad de dinero. ¿Le gusta, no le gusta la cantidad de dinero que va a cobrar? Tampoco me importa, usted va a cobrar esa plata. Así que no le quedó opción, ¿no? A él igual le gustaba la idea porque él ya venía pensando
desde antes qué es lo que iba a hacer en esa empresa. Él, más que llevar y traer papeles, él iba a elegir una persona por cada uno de los pisos. Él, a donde veía que la empresa era tan alta, él cuando llegó en la entrevista de trabajo, reitero, no le importó si iba a cobrar más o menos, o si el trabajo le gustaba o no. Él lo único que preguntó fue, ¿todos los pisos son de la misma empresa? Sí, le dijeron. ¿Y en todos los pisos trabaja gente? Sí. ¿Y yo voy a tener que estar eh, distribuyendo papeles en cada uno de los pisos? Sí. ¿Todo el tiempo? Sí. ¿No? Era una persona, el entrevistador, era una persona de muy pocos amigos, ¿no? Lo único que respondía era sí todo el tiempo. De hecho, había gente que se abusaba del de recursos humanos, porque como siempre respondía sí, había gente que le iba a pedir cosas, le iban a pedir monedas para la máquina de la que saca los caramelos, ¿viste? La máquina esa que antes tiraba latitas de gaseosa solamente y después, bueno, empezó a tirar paquetitos y golosinas y papas fritas y todo, poniendo una ficha, una moneda o un billete, dependiendo del valor del producto que uno quiera comprar. Bueno, entonces se aprovechaban de recursos humanos, y los recursos humanos era una persona muy buena, muy bondadosa, siempre decía que sí. No era el mismo que le había respondido, usted va a trabajar acá y va a cobrar esto y no me importa si le gusta o no. No, ese no era el de recursos humanos, ese era el gerente, que era alguien de muy pocos amigos. Pero el de recursos humanos tenía pocos amigos también, sí, porque era una persona muy introvertida, pero decía que tenía el sí fácil, como quien dice. ¿Sí? Igual que una película de Jim Carrey, creo que era, que siempre tenía que responder que sí o algo por el estilo. Esta persona le salía naturalmente y respondía siempre que sí. Entonces los compañeros se abusaban, ¿viste? Entonces le pedían plata y el tipo tenía que decirte que sí, no sé, bueno, un montón de cosas que por ahí quedan para otra historia, ¿no? Podemos hacer un ciclo, ¿no? De historias dentro de la misma empresa, historias dentro de esos 43 pisos. Hay infinidades de historias que se desarrollan dentro de una empresa, incluso dentro de una empresa tan grande como esa, tenemos todavía más historias para contar, 8 horas, 10 horas, 12 horas, imagínate, hay gente que está trabajando ahí un montón de tiempo, ve más a sus compañeros de trabajo que a su familia, así que ahí tenemos un montón de historias para contar. Pero bueno, sigamos con la historia de nuestro protagonista, ¿no? Ese que había elegido una persona de la cual se iba a enamorar en cada uno de los pisos, ¿no? Entonces habló con el de recursos humanos y le dijo, ¿todos los pisos son nuestros? Sí. ¿Y tenemos que ir por todos los pisos? Sí. Entonces él ya lo planificó. Y dijo, bueno, yo me voy a bajar en cada uno de los pisos y voy a elegir una persona de la cual enamorarme. No importa que esa persona me corresponda o no. De hecho, ni siquiera lo tiene que saber. Yo me voy a enamorar de esa persona y voy a mantenerlo en secreto hasta que quizás exista la posibilidad de que llevemos ese enamoramiento platónico a la realidad. Pero de hecho no le convenía tampoco que ese enamoramiento platónico pasara a la realidad, porque imagínate, 43 novias iba a tener y todas trabajando en la misma empresa, y más que mal, alguna iba a ser amiga de la otra, entonces no le convenía, se le iba a armar un tremendo problema. De hecho, iba a terminar el enamoramiento de forma repentina cuando una se enamorara, cuando una se enterara que este también andaba con la otra. Entonces, bueno, prefería que fueran los amores platónicos. Y así fue. Desde el primer día, él, piso por piso, fue buscando su enamorada. No elegía mal tampoco, elegía todas chicas entre 20 y 40 años, todas bastante atractivas físicamente, por lo menos en lo que a él le resultaban atractivas, sin importar siquiera si la persona se fijaba en él, si la persona que quisiera siquiera cruzar una palabra con él. Ni siquiera le importaba si esa persona era casada, si estaba de novio, ni siquiera si era heterosexual. O sea, podía tener una novia mujer, sin embargo él se enamoraba de ella. Se enamoraba de ella y la pensaba todo el tiempo. Tenían que dividir, ¿no? Tenía media hora para cada una, más o menos, ¿no? Porque el día tiene 24 horas. Había algunas que las pensaba menos porque tocaba las horas en las que él dormía, se estructuraba el día, ¿no? Él se despertaba a las 8 y decía, bueno, de 8 a 8 y media pienso en esta, de 8 y media a 9 pienso en esta,
y dejaba para la noche cuando él dormía, ¿no? De 1:30 de la mañana a 2 de la mañana, las que menos le gustaban las dejaba para esa hora. Y así tenía todo el día y así iba por la vida, enamorado de la vida y enamorado de sus compañeras, sin que ellas siquiera se dieran cuenta, porque algunas ni siquiera lo conocían, otras veían que él llevaba papeles y traía, pero ni siquiera lo registraban, por lo tanto, él era feliz así, él no necesitaba consumar los hechos, simplemente necesitaba estar enamorado por él. Él sentía como que el enamoramiento era algo personal, no era algo de a dos, y era un estado en el que a él le gustaba sentirse, incluso si no había nadie del otro lado, incluso si no lo correspondían. ¿Por qué? Y aquí ya me voy a meter en la moraleja del día de hoy. ¿Vieron que el enamoramiento es como una especie de sensación muy grata, ¿no? Cuando uno, no sé, se olvida las cosas, cuando uno está muy feliz, uno le dice, ay, debes estar enamorado. ¿A vos qué te importa? Le dice uno, ¿no? A la persona que dice, ay, cabecita de novio, ¿qué te importa vos la cabecita? ¿Dónde la pongo? Pero bueno, no importa. Más allá del mal humor que uno puede llegar a tener, vieron que uno cuando está feliz, a uno le dicen que está enamorado. ¿Por qué? Porque uno cuando se enamora, todo le parece bello, todo le parece mágico, le parece como a uno estar flotando, ¿no? Más aún cuando uno se enamora en el espacio exterior, cuando uno se enamora en la base, en la estación espacial, ahí uno está flotando en serio, ¿no? Pero bueno, no importa. Entonces, nuestro protagonista lo que buscaba era él ser feliz, independientemente de la otra persona. A uno le puede resultar mágico esto, pero en realidad él era muy egoísta, porque él quería ser feliz él. Entonces se enamoraba de la gente y no les decía. ¿Se entiende? Si les decía, quizás la otra persona también se enamoraba de él y la otra persona también iba a ser feliz. Y a él no le importaba, no era tampoco que era una mala persona y no quería que la otra persona fuera feliz, sino que a él no le importaba que los otros fueran felices. Entonces él quería ser feliz él. Él decía, si los enamorados se sienten muy bien, bueno, yo me voy a enamorar. ¿Y por qué no le decís a la otra persona? No, no me importa, ¿para qué le quiero decir? Es más, tenía incluso miedo de decirle a la otra persona que él estaba enamorado, porque quizás la otra persona no le correspondía. Y ahí el estado de enamoramiento se le iba a ir. Entonces, la duda constante era lo que mantenía a flote ese sentimiento y lo que hacía que él sintiera mariposas en la panza. Más allá de que a veces tenía mariposas en la panza, ¿no? Porque él gustaba de ir al medio del campo a hacer picnics y sacarse la ropa y sacarse la remera, más que nada, no pensemos en nada extraño, y tirarse en los campos, y allí las mariposas venían y se posaban en su panza, ¿no? Entonces él tenía realmente mariposas en la panza. Pero bueno, independientemente de eso, él quería ser feliz y quería sentir ese estado de enamoramiento pleno, y no está mal. No está mal, más allá de que él sea egoísta y no le importe el sentimiento de los demás, de última no le está haciendo mal a nadie. Y encuentra algo para ser feliz sin molestar a los demás, sin, reitero, perjudicar a nadie, sin ni siquiera molestarlos. O sea, él es feliz solo, él con su imaginación, con su mente. Ojalá todos pudiéramos hacer eso y no dependiéramos de los demás para ser felices, incluso no dependiéramos de algo para ser felices. Muchos dependemos de algo o de alguien para ser felices. Sin embargo, la felicidad es un estado que nos podemos inventar, como de hecho lo hacía nuestro protagonista del día de hoy. Si llegaste hasta acá, no te dormiste todavía, arrancamos incluso antes, no hablé de qué se trataba el podcast ni nada, pero bueno, a veces lo voy a hacer, a veces no, qué sé yo. Hay algunos que ya lo saben y si no, bueno, pueden revisar los podcasts anteriores. Tampoco voy a andar explicando todo el tiempo el tema del sueño, el tema... Venimos a escuchar una historia. Lo puedo decir al principio, ¿no? Así como rápido, a la pasada. Bueno, o depende, ¿no? El día que se dé una charla, se va a dar una charla un poco más extensa y otro día no. Reitero, si llegaste hasta aquí y no te dormiste todavía, quizás te hagan falta más episodios. Podés pasar por patreon.com/
podcast para dormirse, y allí hay más episodios. Además podés colaborar económicamente con este podcast. Económicamente para que este podcast siga, ¿no? Porque a veces se hace muy difícil. Y si ya te dormiste y esta historia no te interesó para nada, me alegro que no te haya interesado, porque al fin y al cabo ese era el objetivo principal. De hecho, si ya te dormiste, solo me queda por desearte dulces sueños.